Bueno, vamos a unos conceptos básicos que vamos a necesitar saber. Justamente nosotros como programadores tenemos que saber qué es un programa. Y un programa es un conjunto de instrucciones que entiende una computadora para realizar una actividad. Para la resolución de un problema hay que plantear un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Vamos a ver qué son los pasos a seguir para resolver un problema. Y un diagrama de flujo, vamos a ver que es la representación gráfica de un algoritmo. O sea, nosotros, dado un problema, tenemos que plantear un algoritmo que resuelve ese problema. Y nosotros inicialmente vamos a utilizar dos herramientas para resolver el problema. Un diagrama de flujo, que va a ser la representación gráfica del algoritmo, y luego la codificación en JavaScript propiamente dicho. Un diagrama de flujo, estamos viendo acá, estamos viendo que tiene una serie de símbolos. ¿Qué símbolos vamos a necesitar para hacer un diagrama de flujo? Los elementos gráficos van a ser este rectángulo con los bordes redondeados, que es el inicio y fin del diagrama. Inicio y fin del diagrama. Luego tenemos este paralelogramo para la entrada de datos. La entrada de datos de nuestro programa, vamos a considerar que la entrada de datos se realiza siempre por el teclado de la computadora. Después veremos más adelante que en nuestro programa pueden ingresar datos desde otras fuentes, por ejemplo el mouse. La salida de datos, vamos a utilizar este otro símbolo, esta hojita rota, en la cual vamos a considerar que la salida de datos se realiza siempre por la ventana del navegador. O sea, entrada de datos por teclado, salida por pantalla, en este caso nuestro navegador. Posteriormente, salidas de datos pueden nuestra aplicación, pueden ser por otros, por ejemplo una impresora inclusive, sin ningún problema. Pero siempre vamos a pensar entrada de datos por teclado, salida de datos por pantalla. Después vamos a utilizar, además de estos dos símbolos, entonces dijimos del paralelogramo y esta hojita rota, los rectángulos. Los rectángulos significan operaciones. Y finalmente los rombos para las condiciones. Este diagrama de flujo, por ejemplo, no tiene condiciones. Normalmente vamos a ver que un diagrama de flujo va a tener entrada de datos, operaciones y salidas. Otro concepto fundamental que vamos a necesitar, el concepto de lo que es una variable. Una variable es un depósito donde hay un valor. Consta de un nombre y pertenece a un tipo. Numérico, string, etc. Utilizamos la palabra clave let's. Vamos a ver que en JavaScript utilizamos la clave let's para definir una variable. Y el operador de asignación si queremos cargar un valor inmediatamente. Igual y el valor a cargar. Si es de tipo string, vamos a indicar entre dobles comillas los caracteres que va a tener esa cadena. Y cuando sea tipo numérica, no va a llevar las comillas. Let's, palabra clave, nombre de la variable y el valor a guardar en la variable. Hasta ahora, los string y los números. Numéricos y string son los dos tipos de datos que por ahora vamos a poder guardar en variables. Si el valor lo ingresamos por teclado, porque acá lo estamos cargando directamente por asignación, si lo vamos a cargar por teclado, vamos a utilizar la función prom. Prom, el objetivo va a ser mostrar un cuadro en pantalla con este mensaje. El operador va a cargar por teclado el dato, en este caso el nombre de la persona, y una vez que dé Enter o presione un botón de confirmar, se va a guardar en la variable los datos que cargó el operador. Exactamente para cargar la edad, vamos a usar la función prom, pero tenemos el caso de que como siempre prom devuelve una string, mediante la función parseInt la va a convertir entera y en la variable edad se va a guardar un tipo de dato numérico. Las variables son nombres que ponemos a los lugares donde almacenamos la información. Edad, nombre son variables. En JavaScript se debe comenzar con una letra, pudiendo haber además dígitos luego del primer carácter. Una variable no puede tener el mismo nombre que una palabra clave del lenguaje. O sea, yo puedo definir una variable de edad, pero no le podría ahí llamar a la variable let's, ya que let's es una palabra clave. El lenguaje JavaScript es sensible a mayúscula y minúscula, eso es algo importante. Es decir, que una variable, si le llamamos edad todo en minúscula, más abajo no podemos hacer referencia con edad todo en mayúscula. Serían dos variables distintas definiendo, nos va a permitir, pero no es conveniente. Pero hay que tener en cuenta que es sensible a mayúsculas y minúsculas el lenguaje JavaScript. Y las palabras claves del lenguaje deben escribirse siempre con minúsculas. Por ejemplo, let's no puede escribirse con mayúsculas. Lo mismo otras palabras claves que iremos viendo más adelante. If, while. Bueno, ahora pasemos a un problema y cómo lo vamos a resolver mediante un diagrama de flujo. O sea, cómo vamos a plantear el diagrama de flujo, que es la solución a ese problema. Siempre vamos a estar con esta metodología. Dado un problema,
planteamos una solución a ese problema mediante un diagrama de flujo, o sea, un algoritmo, y posteriormente vamos a codificarlo en JavaScript. El problema dice hallar la superficie de un cuadrado conociendo el valor de un lado. O sea, el lado es un dato conocido, o sea, vamos a hacer la entrada por teclado, por eso disponemos el paralelogramo del lado. Luego haremos una operación, porque sabemos para calcular la superficie de un cuadrado multiplicamos lo que tiene la variable lado por sí mismo, lado por lado. Finalmente tenemos que mostrar por pantalla, por eso disponemos la hojita y mostramos superficie. Esta es la solución a este problema. Esta solución la hemos presentado mediante un diagrama de flujo. Y el paso siguiente, nosotros por eso decimos de un diagrama de flujo, uno puede luego codificarlo al diagrama de flujo en distintos lenguajes. Nosotros vamos a utilizar el lenguaje JavaScript, hemos dicho. Y acá está la codificación en JavaScript. Para probar nuestro programa, tenemos que, dijimos, van a descargar el Visual Studio Code, ¿sí? Lo instalan y lo que yo voy a hacer, yo ya lo tengo instalado. Una vez que lo instalen y lo inicien, va a aparecer esta ventana. Fíjense, desde acá podemos abrir, nos va a mostrar estos diálogos, estos botones, y vamos a abrir una carpeta. Yo lo voy a posicionar en el escritorio. Voy a crear una carpeta curso JS, que ya la creé, curso JS, la selecciono primero. Y en esta carpeta voy a ir localizando todos los programas. Entonces voy a agrandar un poco esto y paso a ver cómo vamos a codificar nuestro programa. O sea, ya hicimos el diagrama de flujo, la codificación. Esto es lo que vamos a ir aprendiendo a medida que avancemos. Pero vamos a tratar de ver la mecánica, cómo vamos a hacer para codificarlo ahora. Entonces vamos a presionar el botón nuevo archivo acá, este icono, y vamos a llamarle programa 001 con extensión HTML. Sí o sí ahí vamos a poner extensión HTML. Y acá tenemos que escribir lo que es el esqueleto básico de una página HTML. Empezamos a escribir HTML y en este menucito seleccionamos HTML 2.5, nos genera el esqueleto básico de una página HTML. Que dijimos que no es necesario que conozcan nada por ahora de HTML, pero tenemos que decir mínimamente que HTML está formado por etiquetas de comienzo. Como vemos acá dice HTML, barra HTML es el cerrado del comienzo de la página HTML. Las etiquetas de cerrado vienen una barra y el nombre de la etiqueta. Head, barra head, hay comienzo de la etiqueta head, fin de la etiqueta head. Acá es como un árbol, por eso puede una etiqueta title, que es lo que va a aparecer en el título de la página, y el cerrado de la etiqueta title. Acá está el body y el cerrado de la etiqueta body. Hay algunas etiquetas, por ejemplo las meta, que no tienen cerrado, se abre y cierra por sí misma. Y en el body es donde vamos a agregar la etiqueta necesaria para escribir nuestro programa JavaScript. La etiqueta que tenemos que escribir es justamente script, como JavaScript. Ahí doy enter y ya nos abre el Visual Studio Code directamente la etiqueta de apertura, que van entre menor y mayor, y la etiqueta de cierre entre menor y mayor, pero con la barra acá, la barra antecedida. Acá es donde vamos a codificar nuestro programa. Empecemos con tab podemos posicionarnos ahí. Let lado igual a parse in. Llamo a la función prom y le paso un string con el mensaje que ingrese el lado del cuadrado. Ingrese el lado del cuadrado. Seguidamente definimos la variable superficie, a cual le asignamos lado por lado. Y luego, mediante el objeto document, llamamos al método write y mostramos un mensaje que diga la superficie del cuadrado es un espacio inclusive. Y finalmente otro document write para que muestre. El document write es para mostrar los datos por pantalla. Superficie. Entonces, el prom nos va a servir para la entrada de datos por teclado. Como es un tipo de dato numérico que tenemos que guardar, parseIn lo convierte a número. Lado se va a guardar si cargamos un 10 en el número 10. Superficie es una operación, se va a guardar en superficie lado por lado. El document write significa este símbolo, la hojita, que es la salida de datos por pantalla. Mostramos un mensaje en la página y seguidamente el contenido de la variable superficie que se va a ver calculado. ¿Cómo probamos este programa?
yo tengo abierto acá el navegador. Necesitamos abrir el navegador y vamos a arrastrar, fíjense, la página, el archivo programa 001. Acá la barra del navegador, donde va a estar la URL, donde, digamos, no la URL, le va a pedir el navegador al sistema operativo que le devuelva esta página. Ahí se está ejecutando. Ya automáticamente la función prom se ejecuta y muestra este cuadro de diálogo donde indica, ingrese el lado del cuadrado. Este mensaje es el que indicamos acá entre comillas. Cualquier mensaje que dispongamos acá va a aparecer acá arriba. El prom muestra esta entrada. Yo ahí, por ejemplo, cargo un 10. Cuando yo presione el botón aceptar, va a continuar el algoritmo. Inmediatamente va a calcular la superficie. O sea, si yo cargo un 10, va a calcular 10 por 10, que va a guardar 100 en la variable superficie. Va a mostrar el método write, muestra ese mensaje en pantalla hasta, no el 1, sino hasta el espacio ahí. Y seguidamente document write el contenido de la variable superficie. Ahí no va con comillas cuando yo imprimo una variable para que muestre el contenido de la variable. En este caso, el 10. Bueno, yo si quiero volverlo a ejecutar el programa, no hace falta volverlo a arrastrar, simplemente refresco acá el navegador. Por ejemplo, cargo un 5, que me debería devolver 5 por 5 es 25. Y ahí tenemos 25. Entonces, cada ejecución. Bueno, hasta acá hemos visto los pasos que deberían quedar claros, como plantear el diagrama de flujo, codificarlo. No me preocupa este problema en particular, sino la mecánica, como hemos con el editor de texto codificado nuestro programita en JavaScript, cómo lo arrastramos al navegador y lo podemos probar. Ya vamos a ver que si hubiese errores, en el próximo video empezamos a ver qué pasa con los errores. Fíjense, yo ahí pongo LED, ¿sí? Y lo voy a arrastrar. Fíjense que no aparece nada porque acá hay un error. Algo importante, acá no está marcando, digamos, el error. No hace falta volverlo a arrastrar, yo le decía, en realidad, fíjense que ahí ya de nuevo está funcionando. Lo importante, acuérdense, también es grabar, archivo guardar, salvo que tengan la opción de autoguardado. Yo acá la tengo activa. Autoguardado significa que cada vez que yo haga modificaciones, ¿sí? Si yo hago modificaciones, se está guardando automáticamente. Por eso de que se va a actualizar. Fíjense que si yo ingreso esos 3 caracteres, actualizo y aparece en el mensaje ahí. En el próximo video vamos a ver cómo identificar los errores. Gracias.